Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel día se fue al monte Jesús a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio que escuchamos hoy nos presenta 3 momentos característicos de la narración de Lucas. El primero, relacionado con la costumbre de Jesús de irse a solas a orar cada vez que iba a realizar una misión importante en su ministerio. La segunda, la elección de los 12 apóstoles, escogidos de entre los discípulos que los seguían desde el principio y de entre los cuales destacan 4 elegidos luego de la pesca milagrosa: Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y más adelante donde se narra la vocación de Mateo, que también aparece en la lista. Y la tercera, un sumario o síntesis de la actividad misericordiosa de Jesús en medio de los más pobres. Este relato también es importante porque asienta las bases de la proclamación de las bienaventuranzas. Primero, porque en este relato se destaca la situación geográfica y teológica que brinda el contexto para las mismas. Primero en un monte y luego baja a un llano. Luego la mención de aquellas personas que están en las raíces del mundo del dolor y que anticipan su mensaje central. La primera de las 3 escenas de este relato nos ofrece la imagen de Jesús que sube a un monte a encontrarse a solas con el Padre, tema predilecto en Lucas. En efecto, entre tantos otros momentos de Lucas, se nos habla de la oración de Jesús como una costumbre. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Pero en otros pasajes también hallamos a Jesús en oración, tales como el bautismo, el primer anuncio de la pasión, previo a enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro, cuando sube al monte de los Olivos antes de su muerte, y finalmente desde la cruz, donde ora al Padre con salmos de confianza. Más aún, la oración no solo es atribuida a Jesús, sino que en los primeros 2 capítulos de este Evangelio, los eventos que marcan su nacimiento están rodeados de oración en los personajes de Zacarías, Simeón y María, que la liturgia de la Iglesia los ha incluido en sus momentos de oración cotidiana. El símbolo de la montaña para el encuentro con Dios era fundamental. Si Dios habitaba los cielos, entonces las montañas facilitarían el acercamiento. Pero hay una posible interpretación a ese gesto que Lucas atribuye a Jesús. Se trata de Moisés, que sube a la montaña para recibir de Dios las tablas de la ley. Luego baja al llano para darlas a conocer al pueblo, y 2 exploradores que se preparan para conocer la tierra de promisión, según nos narra un autor judío de aquella época.
En la llamada de los 12 apóstoles se encuentran grandes simbolismos. El más conocido es que estos representan al nuevo Israel, del cual las 12 antiguas tribus eran imagen de la elección divina y cuyos nombres procedían de los 12 hijos de Jacob. Igualmente es importante el cambio del nombre de los 12. Ya no son discípulos, son apóstoles. El discípulo es el que aprende de un maestro, está sentado a sus pies escuchando su palabra. El apóstol, por su parte, es enviado. Significa que allí donde pise, según la tradición judía, hace las veces de su maestro. Por tanto, el cambio de nombre se trata de un cambio de misión. Finalmente, la tercera escena, que nos recuerda un tema favorito también de este evangelio: Jesús, profeta en palabras y obras. La gente no solo va a recibir milagros, el relato nos dice que va a escucharlo y a ser sanados. Y su auditorio proviene no solo del pueblo de la alianza, sino que son mencionados los pueblos paganos de Tiro y Sidón, destacando que ahora la salvación ofrecida por Jesús no tiene límites territoriales, sino que también los gentiles están invitados a ella. En otras palabras, contrario al Jesús de Mateo, que estaba muy preocupado originalmente por las ovejas descarriadas de Israel, el Jesús de Lucas no mira el origen racial, sino que mira el corazón. Por eso pastores, extranjeros, viudas, enfermos, endemoniados, siempre encuentran en Jesús consuelo y compasión. A todos ellos las bienaventuranzas los reconocen como los pobres que han de heredar el reino de Dios. La actividad de Jesús, dirigida a los menos favorecidos de este mundo, encuentra sus raíces en dos textos programáticos del Evangelio lucano. Uno lo hemos escuchado la pasada semana y era aquel episodio en la sinagoga de Nazaret donde Jesús, impulsado por el Espíritu, evangeliza al pobre, devuelve la vista al ciego y libera al oprimido según la profecía de Isaías. Pero antes que Jesús naciera, en su hermoso cántico del Magnificat, María habla de la acción de Dios y de su estilo, que mira con predilección a los pequeños y humildes. En efecto, podríamos decir que el Magnificat de María anticipa las bienaventuranzas de Jesús y cómo su Hijo las encarna y las anuncia. Ella también, movida por el Espíritu Santo, entona la alabanza que marcará la actividad llena de ternura de su Hijo hacia los más necesitados, tal como ella misma lo experimenta y asimismo lo canta. Ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, recordando su misericordia.